La semana pasada fue el Viernes Negro, el Black Friday, sí. O Friday, es Friday, en realidad Friday es otra cosa. El Black Friday, el Viernes Negro, no porque yo estaba gripado y todo eso, sino por las ofertas. Yo nunca había oído hablar de esto hasta que fui una vez a Estados Unidos y me coincidió que coincidió la Acción de Gracias y enseguida fue el Viernes Negro. Unas colas, estos americanos son terribles porque se lo toman en serio, se lo toman bastante en serio. La gente se levanta a las 5 de la mañana para ir y dar una cola, una fila de que daba la vuelta al hipermercado para una oferta de un 25%. O sea, es una sociedad consumista por excelencia. Luego, como todo lo americano lo importamos, pues importamos el Halloween, como no importar el Black Friday Y la verdad es que pues está bien, todo lo que sean descuentos está bien. Aquí, como se nos queda corto lo del Viernes Negro, el Black Friday, pues hacemos la Week Friday, la semana negra. Y el MediaMarkt tiene toda la semana negra, Apple tiene la semana negra, o sea, todo para hacer el máximo de ofertas posible que la gente consuma. Porque al fin y al cabo, como estamos en una sociedad consumista, en una sociedad capitalista, el consumo es lo que la sostiene. Si no hay consumo, la sociedad se cae. Y bueno, y ahí estamos pues todos los demás peones y bobos que consumimos, entusiasmados por los anuncios y las grandes ofertas que nos hacen. Desde luego conmigo hacen poco negocio, porque yo creo que ni me he arrimado por una tienda de esas. Luego pienso, igual podría haberme acercado. La verdad es que, como todas las fiestas importadas, siempre hay el típico cristiano aguafiestas que dice, eso es del diablo, eso es pagano, y te empieza, y tú ves, por favor, no hagáis caso a lo que sale por internet sin corroborarlo y cotejarlo adecuadamente, porque uno ve una cantidad de tonterías y empiezan a decir que si el Black Friday, que si era el día que vendían a los pobres esclavos ahí en Norteamérica. Otros te dicen que si era el día que las brujas hacían no sé qué, y ahí empiezan todo el mundo a sacar. Parece que falta que venga una fiesta o algo que sea divertido, algo que sea para que salga un cristiano aguafiestas para decirte que eso es pagano, que eso es del diablo, que eso es pecado. Es terrible, de verdad, no hagáis caso, ¿no? Como decía Pablo en Romanos, vamos a ser de esos cristianos que se gozan de la libertad que nos dio Cristo Jesús. Y si por el camino hay alguna fiesta, también lo dicen del arbolito, que el arbolito es pagano, lo dicen de la Navidad, lo dicen del Belén. Yo me he encontrado con cristianos que poner un Belén es casi un sacrilegio. Uno que, pierde la salvación y que Dios te gira la cara, o sea, por poner un Belén o por poner un arbolito. De hecho, estas semanas atrás, encontrándome con algunos pastores de algunas iglesias para proponerle lo de las cajitas, poco más o menos me han tachado de inmundo, incircunciso, pagano, filisteo. Porque eso es de Navidad y la Navidad es algo pagano que se inventó y no sé qué. Digo, de verdad que tanto aburrido hay por el mundo. Digo, predica el Evangelio y olvídate y deja a la gente disfrutar. Esa es la realidad. Pero bueno, la realidad a donde quería ir y la razón por la que le puse el título de Black Friday es porque hubo un viernes negro auténtico de verdad, un viernes que marcó la historia, del que es nuestro Salvador, del que nosotros reconocemos y declaramos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese viernes que existió mucho antes de la trata de los esclavos, mucho antes de cualquier rito pagano que se hayan inventado por ahí por el camino, que coincide en ese día, mucho antes de que existieran las ofertas, existió un viernes auténticamente negro, el famoso Viernes Santo. Y ese Viernes Santo, es verdad que no toca, ahora estamos en Navidad, ese Viernes Santo correspondería en Semana Santa celebrarlo, pero es que eso no sería posible si Jesús no hubiera nacido. No estaríamos celebrando el nacimiento de Jesús si no hubiera habido ese Viernes Santo, ese Viernes negro, ese Viernes oscuro en la vida de Jesús. No fue fácil para él. Eso fue el momento más terrible, donde se jugó todo. Porque el auténtico sacrificio no era haber pasado una serie de sufrimientos
como lo pasaron los ladrones, como lo pasaron otros que también fueron condenados antes que él y después que él. Eso fue un sufrimiento fuerte, un sufrimiento grave, algo para su carne, para su físico, muy terrible. Pero ese no fue el auténtico sufrimiento, ese no fue el sufrimiento, ese no fue el sacrificio por el cual nosotros nos gozamos de la salvación. El auténtico sacrificio es que se jugó ahí, en ese momento, algo mucho más grande que lo que hoy celebramos, o incluso lo que celebramos en Semana Santa. Se jugaba la deidad. Dios se hizo hombre, semejante a los hombres, idéntico a los hombres, para vivir como un hombre, tan solo que vivir sin tacha, sin ningún pecado, sin nada que objetarle, para que ese sacrificio, como el cordero inmolado que era, tuviera validez. No fue el sacrificio en sí, fue su vida justa y pura, y llegando a la cruz, la que legitimó esa muerte y esa resurrección. Se jugaba mucho más, se jugaba ser Dios. La historia hubiera cambiado si Jesús tan solo hubiera tenido un pequeñito pecado. Todo hubiera cambiado. Toda la historia, toda la humanidad. Ese viernes negro, ese viernes por el que pasó Jesús, que él ya lo predecía, él ya lo sabía lo que se iba a enfrentar. De hecho, él unos días antes se va solo a orar y dice que orando, su sudor eran como grandes gotas de sangre. No que fuera sangre, era como grandes gotas de sangre. ¿Alguien ha sangrado alguna vez por la nariz? Un sangrado fuerte, que caen goterones que golpean contra el suelo, que parecen gotas de sangre. El sudor de Jesús era así. Y era por lo que él se veía venir. Él sabía que en unas horas, en unos días, se decidía el destino de la humanidad, se decidía el cometido al que él había venido, se decidía todo, esos 33 años de vida que él tenía, se decidía lo que desde antes de la fundación del mundo había sido predestinado, porque todo el mensaje de la Biblia, todo el mensaje del Antiguo Testamento es cristocéntrico, apuntaba hacia la redención del mundo, apuntaba hacia la muerte de Cristo en la cruz, siendo justo, siendo el Cordero de Dios. Eso es lo que cambiaba, y por eso él dice en esa oración: si es posible, pase de mí esa copa. Imaginaos hasta qué punto él se veía venir el sufrimiento, la lucha espiritual que se desató en esa cruz, para que él en su oración le pidiera al Dios Padre, a su Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él sabía lo que le esperaba. Y él fue traicionado, fue llevado preso, traicionado por uno de sus discípulos, lo peor que me imagino que le podría pasar, ¿no? Con lo que eran sus amigos, sus discípulos. Fue llevado preso y en un juicio exprés, sin precedentes, y Pilato, no encontrándole nada de qué acusarlo, se lava las manos. Ese gesto famoso que hace de Pilato a alguien indeseable, en realidad estaba diciendo algo bueno de Pilatos. Él se lavaba las manos. Lo que los gobernantes religiosos judíos decidieran estaba bien. Él no se quería meter. Él dice: yo no encuentro nada en él, así que me lavo las manos, lo que vosotros mandéis. Porque él representaba a la ley civil, pero los judíos representaban a la ley religiosa. Y al igual que la Inquisición en la Edad Media, que en España, la ley religiosa era quien decidía qué se hacía con un reo, y la ley civil era quien ejecutaba. Los inquisidores decían si ese reo había cometido algún pecado de muerte, y la ley civil, los que no tenían que ver, eran los que decían: bueno, pues según eso le corresponde horca, le corresponde hoguera, le corresponde que lo descuarticen. Los religiosos se hacían los locos. Ellos simplemente decían: ¿es culpable o no es culpable? Y pasó exactamente lo mismo 1000 años antes de que la Inquisición. Pilatos solamente tenía que decir: se merece la cruz, se merece que lo decapiten, o lo que hubiera en ese momento.
En ese momento, obviamente, había la cruz. Y se lava las manos. Dice, está muy bien. Lo que vosotros digáis, lo acataré. Decís, ¿cuál es su culpa? Pues por su culpa le corresponde este castigo. Bienvenidos. Y así fue. Y con un precedente, o con un hecho sin precedentes, mejor dicho, ante todo pronóstico, contra todo sentido común, en un juicio abierto, Pilato da una última oportunidad, sabiendo Pilato que Jesús era inocente. Dice, muy bien, vamos a someterlo a voz populi. Lo que diga la gente, ¿queréis salvar a Jesús de Nazaret o queréis salvar a Barrabás? Y eso, si no supiéramos la historia, diríamos, bueno, la gente pues salvaría a Jesús de Nazaret. O sea, ¿en qué cabeza, en qué sano juicio, alguien que les había dado de comer, alguien que los había sanado, alguien que había resucitado a gente de los suyos, alguien que no había hecho más que hacer el bien, ¿en qué cabeza cabe que eligieran a Barrabás? Pues contra todo pronóstico eligen a Barrabás. Al indeseable Barrabás. A un sinvergüenza reconocido, a un ladronzuelo o un malhechor, deciden eso y castigan a Jesús y liberan a Barrabás. Y eso te estalla la cabeza, te estalla los sesos pensando, ¿cómo pudo ser eso? Y uno se lleva a hacerse preguntas, ¿por qué? ¿Qué había hecho Jesús para crear esa enemistad con el pueblo? Hay un texto que quiero rescatar un poquito, pero lo leo yo rapidito, que se encuentra en Juan 8:34 en adelante, enseguida os va a sonar, que Jesús tiene una conversación con los fariseos muy interesante, y Jesús ya les tira su chinita sabiendo lo que ellos iban a hacer. Y dice así, Jesús les respondió a una serie de preguntas que estaban haciendo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, porque ellos decían que ellos nunca habían sido esclavos, porque eran hijos de Abraham. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, o sea, reafirma lo que estos fariseos y escribas le estaban diciendo, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Era listo. O sea, les confrontó, me queréis matar. O sea, me estáis jugando al gato y al ratón, pero en realidad me queréis matar. ¿Por qué? Porque mis palabras no hayan cabida en vosotros, no encajan con vuestro estilo de vida, no encajan con vuestra forma de pensar, no encajan con lo que vosotros enseñáis. Por esa misma razón, el pueblo decidió por Barrabás. Y es que hay varias razones por qué la gente prefiere estar bajo o liberar o acompañarse de malhechores, de sinvergüenzas, de degenerados, de gente corrupta o corruptillos, porque no quieren a nadie que cuestione sus motivaciones. Y Jesús hacía eso, cuestionaba sus motivaciones todo el tiempo. ¿Por qué hacéis tal cosa? ¿Por qué hacéis cual otra cosa? Y los cuestionaba todo el tiempo. De hecho, el Sermón del Monte dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Les estaba cuestionando todo el tiempo. Los fariseos tenían una serie de normas, una serie de edictos, una serie de reglas que ellos habían añadido a la propia Escritura, y Jesús las cuestionaba todo el tiempo. Les cuestionaba el por qué hacían las cosas, les cuestionaba por qué oraban. Dice, vosotros que oráis para que la gente os vea. Dice, eso no sirve de nada, ya tenéis quien os halague. Les cuestionaba todas sus motivaciones. Por eso prefirieron a Barrabás. Les molestaba, había que quitárselo del medio. Ahora voy a leer un texto que se encuentra en la Biblia, pero no me podéis acompañar. No digo que no debéis hacerlo luego en casa, si esto se graba adecuadamente, porque llevamos unas semanitas que tela. Ese texto me he triturado los sesos esta semana para componerlo. No digo nada
que no esté en la Biblia. Lo que he hecho es la misma historia, el mismo relato, pero visto por Mateo, visto por Marcos, visto por Lucas y visto por Juan. Y lo que he cogido es hacer que encaje, pero con sus propias palabras. No he añadido ni quitado nada, solamente lo he hecho encajar. Y os va a sonar, no toda la historia, porque toda esta historia es parte del mismo relato de los 4 evangelios. Así que vamos a ver qué el Señor tiene que decirnos, ¿no? Y este texto se basa, lo digo porque así queda grabado y luego lo podéis buscar, en Mateo 27, del 32 al 56, Marcos 15, del 21 al 41, Lucas 23, del 26 al 49, Juan 19, del 17 al 30, aunque he usado como guía el de Lucas, que me gustaba un poquito más. Y comienza así diciendo, después de todo esto que acababa de suceder, de Jesús orando en el monte, solo, sudando, pidiendo que pasara de él esa copa, después de ser traicionado inmediatamente, después de ser juzgado en un juicio exprés, él se encuentra en un viernes, el viernes más oscuro en la vida de Jesús, y empieza así la narración. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, estaba Jesús de camino hacia el Gólgota, padre de Alejandro y de Rufo. Esto es algo muy interesante. Justo este trocito aparece en el texto de Marcos. Marcos es el evangelio o el relato bíblico del Nuevo Testamento más antiguo que se escribió. Es decir, el más recientito. Los hechos acababan de ocurrir tan hace poquito que Marcos lo tiene tan fresquito que dice a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Quién nombra a Alejandro y a Rufo? Que nadie sabéis quiénes son. Pero a los que estaban atendiendo sabían quiénes eran. A quien iba dirigida la carta, el Evangelio de Marcos, que le llamamos ahora, sí sabían quién eran Alejandro y Rufo. Alejandro y Rufo estaban vivos cuando se escribe el Evangelio de Marcos. Por eso la fiabilidad que tiene el Evangelio de Marcos, al menos hasta el capítulo 15, porque el resto se ha añadido, es tan fuerte históricamente que es imposible de rebatir. Hay escritos de Aristóteles que están escritos, son copias de 200, 300 años después, y nosotros tenemos el Evangelio de Marcos, que es casi 30 o 45 años máximo escrito después de estos hechos. Eso es maravilloso para poder rebatir a los que dicen que la Biblia no tiene fundamento histórico. Todo lo contrario, es el libro que más fundamento histórico tiene. Así que estaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, el pobre Simón, y le pusieron encima la cruz obligándole para que la llevase tras Jesús. Detrás de Jesús y Jesús delante. Pues recibiendo los golpes, los insultos, los empujones de la gente. Todo hay que decir que si un romano, un soldado romano, te pedía, tú no siendo romano, siendo judío en este caso, como era Simón, te pedía que hicieras algo, estabas obligado, no podías negarte, no podías decir un momentito que llamo a mi cuñado que está más fuerte que yo. Tenías que hacerlo tú, sí o sí, o te arriesgabas a sufrir el castigo al que te estabas negando a ayudar. Fíjate si era fuerte. Así que Simón, no sabemos qué edad tendría, ni lo cansado que vendría del campo, que le tocó agarrar la cruz para que Jesús pudiera seguir caminando, porque ya sus fuerzas flaqueaban de tal manera que dudaban que Jesús llegara hasta el Gólgota. Por eso es que buscan ayuda. Y le seguía gran multitud del pueblo, seguramente los mismos que eligieron a Barrabás. Es más, me apostaría algo que detrás de él también estaba Barrabás siguiéndole para ver qué pasaba. Y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Esos son ese sentido bíblico que se da aquí de mujeres que hacían lamentación por él, aparece por primera vez en Jeremías, no por el libro de Lamentaciones, sino por un hecho que hay que pasa un poquito desapercibido, a las que se llaman las lloronas, que es una costumbre hebrea que hasta los días de hoy aún se sigue practicando en algunas culturas, y en España se practicaba hasta hace 40 o 50 años, que son las plañideras. Mujeres no contratadas necesariamente, aunque a veces las contrataban, pues para darle más rigor a un evento trágico. Entonces era una serie de mujeres que se encargaban de eso. ¿Cuál era su ministerio? Llorar en los entierros, llorar en situaciones graves, en condenas como era este caso, etcétera.
De hecho, también hay un grupito de plañideras que están llorando cuando Jesús es enterrado. Y a estas plañideras, que es esta costumbre hebrea, además tenía una cosa muy curiosa, que una de las costumbres que no lo hacían todas es que eran artistas del lloro, artistas del lamento, y tenían que llorar y esforzarse por llorar, y algunas hasta guardaban sus lagrimitas en un frasquito y luego las juntaban con las cenizas del difunto o con los restos del difunto para enterrar esas lágrimas como un símbolo de que se lloró y la gente sufrió, ¿no?, la pérdida de este ser. No sé si en este caso lo iban a hacer, pero sí que estaban ahí llorando. De hecho, me recuerda mucho a algunos cultos de intercesión en los que he estado, que hay un esfuerzo por el lagrimeo. Señor, ¿no nos ha pasado? O soy yo el único que detecto a veces. No digo que pase siempre, pero me recuerda muchas veces que he estado en situaciones que dices, no es necesario forzar. Si el Señor no te conmueve, no esfuerces porque se te nota que es forzado. Pero bueno, paréntesis a esto. Resulta que Jesús se gira, se voltea y les dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, se gira, supongo que por encima de Simón de Cirene estarían ellas, y les dice, hijas de Jerusalén. Eso es un término bastante despectivo. No es decir, oh, hijas de Jerusalén, no, hermanas mías, no dice eso. Hijas de Jerusalén, sois hijas de la cultura, sois hijas de la tradición, sois hijas de lo que yo quiero dejar atrás. Les dice así tal cual, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. Recordad que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estos que lloraban tras de él, estas que lloraban tras de él, estos que seguían, esta multitud que le seguían para ver el espectáculo. No seguían a Jesús para condolerse con él. Dice, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si con Jesús, que no hizo nada, sino que hizo todo el bien posible, hicieron esto, ¿qué no harán con el seco? Y eso es como una especie de amenaza velada que Jesús les dice. Amenaza, profecía, llámalo como sea, de que cuidaros, porque vuestra traición, porque vuestra tradición, porque todo lo que habéis hecho por no haberme recibido va a traer estas consecuencias. Porque si habéis hecho esto conmigo, que he sido justo, ¿qué no harán con el árbol seco? Les dice. Y ahí queda eso, ¿no? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, ladrones, dice Marcos, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, eso es un lugar, hoy en las rutas judías que se hacen turísticas, te enseñan ahí un monte que dice, mira, esto era el Gólgota, aquí es donde estaban las tres cruces, etcétera, etcétera. Pero la realidad, que los estudiosos que investigan y han sabido descifrar el lugar exacto, eso precisamente está como a unos 400 metros en dirección contraria a donde dicen los guías turísticos que es el monte del Gólgota, que es un cerro pequeñito que se encuentra en el camino antiguo que subía a la ciudad de Jerusalén por la parte de atrás, que tiene forma de calavera. Esa es la verdad. Aún hoy tiene forma de calavera, un poco desgastada, erosionada, pero aún hoy tiene forma de calavera. Y está junto al caminito, y eso tiene sentido por lo que vamos a seguir leyendo ahora. Para ser muertos. Y cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, en hebreo es Gólgota, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús en medio. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Hicieron 4, lo repartieron en 4. Este detalle es muy interesante, ¿no? Porque 4 soldados son los mismos soldados que habían custodiando la tumba de Jesús después, porque las brigadas o las guardias se hacían de 8 y 4 permanecían durmiendo y 4 permanecían de guardia, y siempre en periodos de 3 horas.
Eran 3 horas y se turnaban. Y justo habían 4. O sea que los que estaban despiertos son los que tuvieron la oportunidad de repartirse las ropas. Los que estaban en la misma guardia, porque eran 8, no pillaron nada. Y dice: tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Una buena túnica parece ser. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron las ropas entre sí echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Queda un poquito, después de ver toda esta escena, cómo crucifican a Jesús. Y si habéis visto las películas, más o menos va la cosa por ahí. Tienen que clavar la cruz, tienen que clavarle las manos, los pies, atarlo, todo lo que representaba, desnudo, porque siempre nos representan a un Jesús con 4 trapitos. Se habían repartido sus ropas. Esa especie de turbante que llevaba la cintura Jesús casi en todas las cruces o en casi todas las películas, eso no existía. Él estaba tapado por sus túnicas y por sus trapos, que habían sido repartidos unos minutos antes. Y el pueblo mirando, como si de un espectáculo se tratara, como si de un teatro, como en las ejecuciones de la Edad Media, ¿no? Que esperaban a ver a cómo le cortaban la cabeza o cómo le prendían fuego, como para asegurarse, para divertirse. ¿Cuál era el morbo de esta gente? ¿Hasta dónde llegaba la crueldad, la miseria de la gente, que el mismo que les había dado de comer, el mismo que los había sanado, el mismo que había resucitado muertos, ahora era un puro espectáculo? Debió ser un viernes terrible de Jesús, de estar observando aún dentro de su dolor que la misma gente a la que había ayudado estaban ahí esperando a ver qué pasaba. Y hay una frase de Víctor Hugo. Víctor Hugo es el que escribió, entre otras novelas, muy famosa, la más famosa, Los Miserables. No sé si habéis visto la película o el musical o habéis leído el libro, que dice una frase que es tremenda. Dice: entre el gobierno que hace mal y el pueblo que lo consiente hay cierta complicidad vergonzosa. ¿Por qué el pueblo mire consiente? Muchas veces, en muchos lugares, en muchos países, gobiernos, iglesias incluso, veo que hay un pueblo que consiente la corrupción o las corruptelas. A veces es por miedo a represalias, a qué me pasará, ¿no?, si yo digo algo. A veces es por ignorancia y a veces es por interés. Porque si se sabe y uno es consciente, es culpable, por más que uno lo intente justificar. Pero a veces en el propio pueblo podía haber, en este caso, interés. Si nos quitan a este del medio, no tendremos a nadie más que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Porque ya nos va bien así. Seguimos estas normas y fuera de estas normas podemos hacer lo que nos dé la gana. Y Jesús, aparte de cuestionar sus motivaciones, hizo algo más. Les estaba prometiendo libertad. Acordad las palabras que Él les dice a los fariseos antes: seréis verdaderamente libres. Y alguien que es libre es responsable de sus actos. Alguien que es libre no le puede echar la culpa a nadie. Lo que hizo, lo hizo porque quiso, sabiendo lo que hacía. Y no querían que les dijera eso. Hay un libro de Eric Fromm que dice Miedo a la libertad, que os recomiendo que lo leáis, no es muy espeso, que habla de eso. ¿Por qué la gente prefiere vivir según unas normas estrictas o según un gobierno dictatorial o según alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer? Porque la gente no quiere ser responsable de sus actos. Y una persona que es libre, una persona que es verdaderamente libre, como Jesús prometía, es responsable de sus actos. Así que sigue narrando las Escrituras. Dice: y el pueblo estaba mirando, los sacerdotes junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, o sea, todo el comité religioso estaba ahí, que se burlaban de él, y aun los gobernantes religiosos se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se escarnecían, se sumaban a la burla, acercándose y presentándole vinagre. Otro evangelio dice vino con hiel. Juan dice vino con mirra.
seguramente era algo repugnante, ¿no? Que el traductor lo tradujo como vinagre y punto. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. O sea, llegó a probarlo. Dice, no quiso beberlo. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz. Y creeremos en él. Qué desafiantes, ¿no? Qué manera de tentar al Señor. Líbrelo ahora si él quiere. Porque él ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Cómo se aseguraban los fariseos de recalcar algo muy interesante que ahora vamos a ver? Porque decían, soy hijo de Dios. Le acusaban de eso, de que dijera eso. Escribió, dice el texto, continúa diciendo, escribió también Pilato, fue Pilato quien lo escribió, interesante, el escrito de su causa. O sea, la causa por la que fue condenado. La causa por la que se le culpó y se le condenó. Dice, la causa, un título que puso sobre la cruz, el cual decía con letras griegas, latinas, en latín, y hebreas, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esa fue la causa religiosa por la que el gobierno civil lo condenó. Dijeron a Pilato, los fariseos, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. ¡Qué bajeza! ¡Qué gente más cruel, más corrupta! Que hasta el último momento intentaron manipular a Pilatos. Aún ya de que habían conseguido lo que querían, que era quitarse a Jesús de encima, que lo condenaran a muerte en una cruz. Aún hasta el último momento, cuando Pilatos decide poner la causa de su muerte, la causa de su condena, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Por eso fue condenado. A un Pilato, yo le veo un atismo de conciencia que dice, no puedo permitir que este hombre se vaya sin una justificación, porque él no estaba de acuerdo con lo que los judíos lo habían acusado. Él no encontraba culpa en él. Y dice así Pilato, como diciendo, dejarme ya en paz. Lo que he escrito, he escrito. Juan dice, lo que está escrito, escrito está. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que alguien que ni siquiera creía en el Dios de los judíos tenía más misericordia, tenía más amor, tenía más cordura. No se había dejado envenenar por su conciencia más que los propios judíos a los que vino Jesús. Y continúa así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros de paso. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dice otro evangelio. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Hemos sido justamente condenados, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, me imagino que con las pocas fuerzas y voz que le quedaba, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es una verdad inamovible, tremenda. Si habéis tenido la oportunidad de leer la Biblia de los Testigos de Jehová, justo aquí es una de sus grandes trampas teológicas o doctrinales, que ellos traducen de esta manera, cambian la coma de sitio nada más, ¿no? Y aquí el artículo de orden. Ellos ponen, Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. De esa manera, ellos, su doctrina de que, luego vendrá un juicio final donde se descartarán estos para aquí, estos para allá y solo unos poquitos entrarán en el paraíso terrenal, aquí se desmonta completamente. Y nos habla de la eternidad, de que es otra faceta, es otra esfera, es otra dimensión, la eternidad, donde está el reino de Dios, donde está el reino de los cielos, mejor dicho, donde va a estar el paraíso, es algo que transcurre inmediatamente. No hay una serie de gente que se resucitará al final de los tiempos, es inmediato. Para nosotros puede ser que sea al final de los tiempos, pero en la eternidad es ya.
Si no, Jesús nunca le hubiera dicho, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es tremendo, ¿no? La esperanza, el gozo, el saber que en el momento que partamos por el Señor o Él nos lleve, vamos a estar con Él en el paraíso, sin pasar por un purgatorio, sin pasar por una condena, sin pasar por un lugar oscuro, por el Seol, por el Hades, como creían los judíos antiguamente. Y dice así: cuando era como la hora sexta, eso son las 12 del mediodía, el sol se oscureció y hubo tinieblas sobre toda la tierra. La traducción correcta sería sobre todo el territorio, no es todo el planeta. Se entiende por la traducción que se refería a toda la zona, a todo el territorio del área, ¿no?, donde era conocido en ese momento. Hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad, 3 horas de tinieblas. Para los que dicen que eso fue un eclipse, no tiene razón de ser. Los astrónomos, no los astrólogos, que esos son otros, esos son los que leen el tarot y dicen el futuro. Los astrónomos, que saben contar estas cosas, dicen que en esa tierra, en ese punto geográfico, es imposible que hubiera habido un eclipse a las 12 del mediodía. Es imposible, dice que nunca lo ha habido ni lo va a haber, porque el planeta tiene una forma y el Sol está en un sitio, y nunca va a coincidir ahí que la Luna tape al Sol. Así que las razones, el milagro, los mecanismos que Dios usó para que se oscureciera toda esa zona, todo ese territorio, no lo sabemos, pero duró 3 horas de oscuridad. Esas 3 horas donde fue el auténtico Viernes Negro de Jesús, donde su lucha espiritual llegó al sumo, a lo más que cualquier ser humano podría aguantar, que solo Él, que era Dios hecho hombre, pudo aguantar por el amor que nos tenía a la humanidad, por el amor que nos tenía a cada uno de nosotros, por lo que Él vino a hacer, que era para salvarnos, a ti, a mí, a todos nosotros y a todo aquel que lo quiera reconocer como Señor y Salvador. Esas 3 horas era lo que muchas veces he dicho, la hora oscura del alma, ¿no? Ese momento que Él divagó, ese momento que Él luchó en oración, que Él luchó espiritualmente entre la vida y la muerte, que luchó por toda nuestra salvación, por todos nuestros pecados. 3 horas. Dice que acercándose la hora novena, acercándose ya al final, llegando casi al final de esa oscuridad, de esas tinieblas, Jesús clamó a gran voz diciendo esa famosa frase: Elí, Elí, lama sabactani, que eso es en hebreo. Marcos lo dice en arameo, que es más o menos parecido. Eloi, Eloi, lema sabactani, muy parecido, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? El propio Jesús, el Hijo de Dios, se sentía desamparado, se sentía abandonado, literalmente pone abandonado. ¿Cuántas veces nosotros reclamamos sentir a Dios en todo momento? Si el propio Jesús hubo un momento en que se sintió abandonado, se sintió desamparado. Es verdad que fue un momento de dolor, es verdad que fue un momento trágico en la vida de Él. Es verdad que ninguno de nosotros estamos preparados para sufrir lo que Él sufrió en esa cruz. Pero ¿cuántas veces nosotros, por un mal día, una mala semana, le reclamamos a Dios que nos sentimos abandonados, que nos sentimos desamparados? Deberíamos de ser más consecuentes. Y como dice en 1 Juan, el apóstol Juan, dice: en esto sabemos y en esto conocemos. Lo que importa es que nosotros sepamos que somos de Dios. Lo que importa es que nosotros conozcamos que Dios está a nuestro lado, no que lo sintamos. Si lo sentimos, bote, eso que nos viene de regalo. Pero hasta el propio Jesús tuvo que decir esas palabras, clamando a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: ¿a Elías llama a este? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y corrió uno de los que estaban allí, y empapando una esponja en vinagre, sujeta con un hisopo y poniéndola en una vara, se la acercaron a la boca y le dio de beber, diciendo: dejad, veamos a ver si viene Elías a bajarle. Pero estaban allí todos sus conocidos de Jesús y muchas mujeres mirando estas cosas de lejos. Me llama la atención, de lejos. Estaban ahí, pero estaban de lejos. En el fondo no se querían del todo comprometer. Seguían, amaban a Jesús, pero temían también al hombre. Temían que los relacionaran. Poquitos discípulos que permanecieron. No habla de todos los demás, dice de algunos.
Y esos algunos miraban de lejos. Los vemos a veces en las imágenes que están justo a los pies de la cruz. Pero la palabra dice que estaban de lejos. No quiere decir que estuvieran en la lontananza, pero sí lo suficientemente alejados de la cruz para que el escritor lo detallara de esa manera. Las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndolo, o sea, de las que habían estado sirviéndole desde el principio. Entre ellas estaban María, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, que también se llama María, la madre de Jacobo y de José, Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que esto es un enigma. Este es un enigma por resolver, porque no nombra en ningún momento quién era ese discípulo al que él amaba. La traducción es muy confusa. No sabemos si se estaba refiriendo a la propia María Magdalena o a alguien en concreto, porque lo dice en neutro. Pero bueno, esa es otra cosita para debatir en otro momento. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose al discípulo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hasta el último momento, ya hablamos una vez de eso, hasta el último momento Jesús se preocupó de su madre, de que a su madre no le faltara nada, de que su madre no quedara desangelada, porque él era el hombre de la casa, él estaba cuidando de su madre, y él se preocupó, aún en el último momento, el último poquito de oxígeno que le quedaba, el último aliento, pendiente de su madre. Y entonces, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, clamando otra vez a gran voz, dijo una palabra en griego que se pronuncia así: tetelestai, que significa consumado es, la cuenta está saldado, el pago por los pecados de la humanidad están satisfechos. Tetelestai es una palabra que se decía para muchas cosas, no solo para cuando se cancelaba una deuda, que el sello como el de pagado que se pone aquí. Se decía pues cuando una obra se acababa, tetelestai, hasta aquí es todo, ¿no? Cuando alguien partía, tetelestai, ya está todo lo que se daba hasta aquí, entonces está todo el pescado vendido, ¿no? Tetelestai se usaba para decir algo que se terminó, hasta aquí, ya está, completo, satisfecho, no hay más. Y Jesús, con otro grito, el primero era: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? El segundo era: consumado es. Había pagado y no había muerto todavía, no había muerto. Muchas veces decimos que fue necesario que Jesús descendiera a los infiernos y resucitara al tercer día. Jesús, antes de que se ocurriera eso, ya dice tetelestai. Él ya había sido sacrificado, porque el sacrificio suyo era haber sido varón perfecto y haber sido inmolado. Lo otro vino como prueba de que él era Dios, de que él era la primicia de los que resucitarán en Cristo. Y habiendo inclinado la cabeza, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que es una oración que decían los niños hebreos antes de irse a dormir, que de hecho el rey David recoge en el Salmo 31:5, me parece que es, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tal cual, las mismas palabras. Y él, aun en ese momento, tenía ese sentido de que su padre le estaba observando, ya no se sentía abandonado, ya no se sentía desamparado, había cumplido todo su propósito, tetelestai. Y entonces inclina la cabeza y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió. Jesús estuvo muerto, resucitó. Podría haber sido otra historia diferente si no llega a resucitar, eso sí que es verdad. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, como si de un teatro se tratara, viendo lo que estaba aconteciendo, se volvían golpeándose el pecho. Ahora sí, ahora tenían sentimiento de culpa. Ahora ya estaban convencidos de que se habían equivocado, que habían hecho mal, que se habían equivocado al decidir por Barrabás en lugar de por Cristo. Se volvían golpeándose el pecho, pero ahora de nada servía, a no ser que reconocieran a ese que habían crucificado como Señor y Salvador. Entonces, y ahí sí ocurre lo importante, ahí ocurre
lo que nos hace diferentes de antes de Cristo a después de Cristo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó, porque muchos nos imaginamos esa escena inmediatamente, pero la Biblia es clarita en esto, dice, y después de que Él resucitó, puesto que Él era la primicia, cuando Él resucitó, salieron de sus sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estoy leyendo literal, Pasa que es lo que digo muchas veces, que leemos la Biblia como si se estuviera prendiendo fuego la casa y no paramos en estas pequeñas frases que cambian totalmente el sentido de la historia. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente, este era un hombre justo. Y hasta aquí es la narración. El juntar las cuatro narraciones de los cuatro evangelios. He construido todo esto, juntándolo, que nos da mucha más luz de lo que sucedió en esos instantes. Fueron prácticamente 4 horas. 4 horas en la vida de Jesús. 4 horas en el Viernes Negro, en el Black Friday de Jesús. El auténtico Viernes Negro de la historia. El primero, la primicia de los Viernes Negros. No quisiera yo ni imaginarme por lo que pasó Jesús, esa lucha espiritual por la que tuvo que sufrir, el escarnio, el saber que había sido justo, el saber que eres justo y pasar por eso. No me extraña que Jesús dijera: si es posible, pase de mí esa copa. Ya no hay nada, como decías tú al introducir esa canción, no hay nada que nos separe de Dios. Ya no hay más mediadores. El ser humano sigue queriendo mediadores. La religión católica busca al cura para que interceda. En los evangélicos siempre buscamos a un mediador que interceda por nosotros, que haga el trabajo que nosotros no queremos hacer. Pero el velo se rompió. Y no significa solamente que ahora allí está Dios y nosotros acá, sino que Dios está aquí. Dios está entre nosotros. Ya no hay más Santo Sanctorum. Ya no hay más templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya no existe más una separación entre Dios y yo. Dios está con nosotros. Si recibiste a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador, si tomaste esa decisión de seguirlo, Dios está en tu interior. Dios está viviendo, es vivo y eficaz en tu vida, porque no hay más velo, no hay más templo. Tú eres el templo. No es por nuestra espiritualidad que Dios esté más en nosotros. Dios está y punto, porque lo prometió. Y otra cosa muy importante que a veces nos olvidamos: en aquella cruz, con aquella sangre, Satanás fue derrotado. Amén. Yo veo a los creyentes todavía con miedo de Satanás. Satanás no tiene nada que hacerte. No tiene nada que hacerte. Ni tiene nada que hacer. Está vencido, está derrotado. Olvidémonos. Y la gente lo menciona, lo mete en su vida de una manera, y él está derrotado. Voy a leer 3 textos nada más, y podría estar leyendo unas cuantas horas, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos cuando Él venga. No, en la cruz, hace 2000 años. Apocalipsis 12:10-11. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ha sido vencido. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, atentos, no para amordazar y dejarlo medio tuerto, no, para destruir, ¿por medio de qué? De la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida
sujetos a servidumbre. Y esto es lo que tiene ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y por esto mataron a Jesús, porque ahora somos verdaderamente libres. Y ser verdaderamente libres significa ser responsable de nuestros actos. No más podemos echarle ya la culpa al diablo, no podemos echarle la culpa al vecino, no podemos echarle la culpa a las circunstancias, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, ni a la sociedad. Somos responsables de nuestros actos, para bien y para mal, y eso es ser verdaderamente libre. Y con esa virtud, con ese regalo que Dios nos hizo, la gloriosa libertad de los hijos de Dios, también está el perdón permanente. Que ya hemos sido perdonados en esa cruz. El tetelestai significa que nuestros pecados han sido limpiados, borrados, enterrados. No solo los que hicimos, sino los que hacemos. Y no solo eso, sino los que haremos. Todos fueron enterrados en la cruz. Así que, querido hermano, querida hermana, agarrémonos de la cruz. No tengamos miedo. Seamos valientes. Saquemos pecho, cristianamente hablando. Y caminemos como auténticos héroes. Y caminemos, como tanto nos gusta decir, en victoria. Porque Cristo la alcanzó por nosotros en esa cruz. Amén. No tengamos más miedo del pecado. No tengamos más miedo del diablo. Porque no somos esclavos ni del diablo ni del pecado. Somos libres en Cristo. Y no quiero ver más. Y mi oración es que no quiero ver más cristianos amordazados y temerosos y con miedo. Es verdad, somos pecadores, pero por nuestra naturaleza pecaminosa. Es por nuestra naturaleza que nos arrastra, somos humanos y alcanzaremos la perfección cuando estemos con el que es perfecto. Mientras tanto, estamos aprendiendo, creciendo y despojándonos de nuestro viejo hombre. Y no quiero ver cristianos que sufren constantemente por sus errores, no más de lo necesario. Debemos de aprender, debemos de mejorar, debemos de aprender a pedir perdón, debemos confiar en que Jesús pagó por nosotros ahí en la cruz. Si de verdad lo creímos cuando nos convertimos, vivamos conforme a esa conversión, vivamos realmente conforme a esa decisión que tomamos una vez en nuestra vida, y dejemos ya de lloriquear como niños pequeños y sepamos que si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y con esas palabras del apóstol Pablo quiero acabar.